Hola y bienvenidos a El Eco del Español. Hola, soy Diego. Y yo soy Lucía. Nos alegra mucho que estés aquí, escuchando este nuevo episodio de nuestro podcast. Si estás aprendiendo español, ya sea desde cero o ya llevas un tiempo practicando, este episodio es para ti. Hoy vamos a trabajar con un nivel entre básico e intermedio. Nuestro objetivo no es abrumarte con gramática complicada, sino ayudarte a entender y usar el español que la gente habla de verdad. Por eso, en cada episodio te traemos un diálogo real, frases útiles que puedes repetir desde hoy y vocabulario que necesitas en la vida diaria. Y el tema de hoy es poderoso. Si quieres cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Esa frase suena simple, pero muchas personas pasan años haciendo lo mismo y esperando resultados distintos. En el trabajo, en el amor, en los hábitos y también en el aprendizaje de idiomas. Muchos estudiantes estudian español igual que en el colegio. Memorizan listas, repiten conjugaciones, pero nunca escuchan cómo habla la gente. Y claro, después se frustran cuando no entienden una conversación real o no pueden responder rápido. Pero no es tu culpa. El problema no es tu esfuerzo. El problema es el método. Por eso hoy te vamos a mostrar una forma diferente de aprender. Vamos a escuchar un diálogo entre dos amigos que hablan de un cambio importante. Vas a escuchar frases naturales, expresiones comunes, y después vamos a desglosarlas para que entiendas cada detalle. Después te daremos alternativas más naturales, más coloquiales, como las que usan los hablantes nativos todos los días. Y al final vas a escuchar el diálogo una segunda vez, para que puedas identificar las frases clave y mejorar tu comprensión auditiva. También vas a escuchar una historia personal mía, bueno, de Lucía. Sí, más adelante compartiré una experiencia real que tuve cuando decidí cambiar mi forma de estudiar español y cómo eso transformó todo. Así que prepárate, porque este episodio no es solo para escuchar, es para aprender, para practicar, para avanzar. No se trata de entender todo al 100% desde el primer momento. Se trata de exponerte, de acostumbrar tu oído, de absorber el ritmo, el tono, las expresiones. Y con el tiempo, sin darte cuenta, empezarás a pensar en español. Empezarás a responder rápido, sin traducir, Empezarás a sonar más natural. porque no estás copiando un libro. Estás aprendiendo como se aprende un idioma, escuchando, repitiendo, practicando. Así que relájate, pon atención y prepárate para entender un diálogo real entre personas reales. Antes de escucharlo, vamos a repasar algunas palabras clave que aparecerán en la conversación. Esto te ayudará a entender mejor cuando escuches el diálogo por primera vez. Así que no te saltes esta parte. El vocabulario que viene ahora es esencial. Escucha con atención. Vamos a decir cada palabra, su significado y un ejemplo breve. Y después, cuando escuches el diálogo, reconocerás estas palabras y te sentirás más seguro. Empecemos. Vista previa del vocabulario. Antes de escuchar el diálogo, vamos a repasar algunas palabras que vas a escuchar en un momento. Nada complicado, pero sí importante. Si entiendes estas expresiones, el diálogo te va a sonar mucho más claro. Así que pon atención. No es una lista de vocabulario aburrida como la escuela. Son frases que la gente usa de verdad. Empezamos con una palabra súper común. Cambiar. Sí, suena obvio, pero no solo hablamos de cambiar ropa o de opinión. Aquí hablamos de cambiar hábitos, rutinas, formas de hacer las cosas. Por ejemplo, si no cambias tu forma de estudiar, no vas a mejorar. O decidí cambiar de trabajo porque ya no me sentía motivado. La siguiente es un sentimiento que seguro conoces. Estancado o estancada. Esa sensación de estar dando vueltas en el mismo lugar, ¿sabes? Como si no avanzaras. Puedes estar estancado en tu trabajo,
en una relación, en tu aprendizaje. Y no es solo falta de progreso, es frustración. Por ejemplo, llevo 6 meses estudiando español, pero siento que estoy estancada. O me siento estancado, hago lo mismo todos los días y nada cambia. Ahora, una expresión muy útil. Dar resultado. Significa que algo funciona, que tiene efecto, que logra lo que querías. Por ejemplo, un método de estudio, una dieta, una conversación difícil. Si algo no da resultado, no sirve. Como en, he intentado hablar más con mis compañeros, pero no me está dando resultado. O este nuevo enfoque sí me está dando resultado. Ya entiendo más cuando escucho. La siguiente es un poco más formal, pero muy natural cuando hablas de metas. Proponerse. No es solo querer, es decidir con intención. Es decir, esto voy a hacerlo. Por ejemplo, me propuse leer un libro al mes este año. O se propuso aprender a cocinar bien y ahora cocina todos los días. Fíjate que siempre va con me propongo, te propones, se propone. Y la última, ver las cosas de otra manera. Esto no es solo cambiar de opinión, es cambiar tu perspectiva. Es como si de repente vieras una situación con otros ojos. Por ejemplo, después de vivir en otro país, empecé a ver las cosas de otra manera. O hablé con mi hermano y de pronto entendí su punto de vista. Empecé a ver las cosas de otra manera. Entonces repasemos rápido. Cambiar, estancado, dar resultado, proponerse, ver las cosas de otra manera. Escúchalas con atención en el diálogo que viene ahora. Seguro las reconocerás. Y no te preocupes si no entiendes todo. Lo importante es que empieces a identificar estas frases. Ahora prepárate. Vamos a escuchar el diálogo por primera vez. Diálogo. Ahora vamos a escuchar un diálogo entre dos amigos, Ana y Javier. Se conocen desde la universidad y se ven cada par de semanas para tomar un café y ponerse al día. Hoy, Ana llega un poco más seria de lo normal. Y Javier se da cuenta. El lugar, una cafetería tranquila en el centro de la ciudad. Música suave de fondo, el sonido de tazas, gente hablando en voz baja. Y aquí comienza la conversación. Hola Javi, llegué. Perdón si me notas raro hoy. Ana, no digas boludeces. Siempre sos bienvenida. Pero, ¿todo bien? Te veo pensativa. Sí, la verdad, no sé. Me siento un poco estancada. ¿Estancada? ¿En qué sentido? En todo, la verdad. En el trabajo, en mi rutina, hasta con el español. Espera, ¿el español? Si ya hablas bastante bien. Sí, pero no mejoro. Estudio igual que hace 6 meses y no veo progreso. Ahí está el problema. ¿Qué problema? Si haces siempre lo mismo, ¿cómo esperas hablar mejor? No sé, supongo que pensaba que con el tiempo iba a llegar solo. No, Ana. Si querés hablar mejor, tenés que cambiar tu forma de practicar. ¿Y qué propones? Por ejemplo, en vez de solo leer y escuchar, ¿por qué no empezás a hablar más? Hablar me da miedo. Claro, al principio da miedo, pero si no lo haces, nunca vas a superarlo. Tienes razón. Me propongo intentarlo. ¡Eso es! Y no necesitas hablar con nativos todo el tiempo. Habla contigo misma, graba audios, repetir frases de podcasts. Sí, eso suena más real. Y cuando cambies tu enfoque, vas a ver las cosas de otra manera. Ojalá. Vas a ver. A veces con un pequeño cambio, todo empieza a dar resultado. Y ahí lo tienes. Un diálogo real, sin actores, sin traducción literal. Así hablamos realmente entre amigos. Con contracciones, expresiones coloquiales, pausas, tono natural. Y ahora que lo escuchaste, vamos a analizarlo. Enseguida te mostramos 4 frases clave que puedes empezar a usar hoy. Pero antes, respira. Revive el momento. Ana sintiéndose estancada. Javier dándole una perspectiva nueva. Y una idea clara. Si quieres resultados distintos, cambia lo que haces. Ahora,
Vamos a desglosar las frases más útiles del diálogo. Aprendizaje del lenguaje. Ahora vamos a analizar 4 frases clave del diálogo. No son solo palabras bonitas, son expresiones que puedes usar desde hoy en tu vida real. Las escuchaste en contexto. Ahora vamos a entender por qué funcionan, cómo se usan y cómo sonar más natural al decirlas. Frase 1. Me siento un poco estancada. Esta frase es poderosa porque es honesta. Estancado no es solo no avanzar, es sentir que das vueltas, que no hay progreso. Y cuando decís me siento, no estás diciendo una verdad absoluta. Estás compartiendo una emoción. Es más suave que decir estoy estancado. Por ejemplo, me siento estancado en mi carrera, suena más natural que estoy estancado en mi carrera. Usa esta frase cuando quieras hablar de frustración, de falta de crecimiento. Puedes cambiar el adjetivo. Me siento cansado, abrumado, motivado, perdido. Frase 2. Si haces siempre lo mismo, ¿cómo esperas hablar mejor? Aquí Javier hace una pregunta retórica, no espera una respuesta. Estás señalando una contradicción. Si no cambias tu acción, no puedes esperar un resultado diferente. Fíjate en la estructura. Sí más presente, ¿cómo esperás? Más verbo en infinitivo. Es una forma natural de cuestionar una actitud. Por ejemplo, si no comes bien, ¿cómo esperas tener energía? O, si no duermes lo suficiente, ¿cómo esperas rendir en el trabajo? Es directo pero no agresivo. Es una forma de hacer reflexionar a alguien. Frase 3. Me propongo intentarlo. Aquí Ana toma una decisión. Proponerse algo es más fuerte que querer. Es una promesa a uno mismo. No es voy a intentarlo, es me propongo intentarlo. Suena más serio, más intencional. Puedes usarlo con cualquier meta. Me propongo leer más, hacer ejercicio 3 veces por semana, hablar en español todos los días. El verbo es reflexivo, así que no olvides el pronombre. Me propongo, te propones, se propone. Y aunque suena un poco formal, en contextos reales, como este, suena muy natural. Frase 4. Vas a ver las cosas de otra manera. Esta frase es esperanzadora. No estás diciendo vas a cambiar de opinión. Estás diciendo que tu perspectiva va a evolucionar. Es algo que pasa con el tiempo, con la experiencia. Por ejemplo, cuando tengas hijos, vas a ver las cosas de otra manera. O, después de vivir solo, empecé a ver las cosas de otra manera. Es una frase que da espacio al crecimiento. Y en el diálogo, Javier la usa para animar a Ana. No le dice, todo va a estar bien. Le dice, vas a entenderlo diferente. Entonces, repasemos. Me siento un poco estancada. Si haces siempre lo mismo, ¿cómo esperás hablar mejor? Me propongo intentarlo. Vas a ver las cosas de otra manera. 4 frases reales, útiles, que escucharás en conversaciones diarias. Y ahora te toca a ti. Repite en voz alta. Usa una de ellas hoy, En tu mente, en tu diario, en una conversación. porque así es como se aprende. No memorizando, sino usando. Y ahora vamos a ir un paso más allá. En el siguiente segmento, te enseñamos formas aún más naturales de decir lo mismo. Variantes que usan los nativos, dependiendo del tono, del lugar, del momento. Bienvenido al constructor de fluidez. Ahora que ya conoces las frases clave del diálogo, vamos a darte alternativas aún más coloquiales. Porque aunque las frases que vimos son correctas y naturales, en la vida real la gente a veces las dice de forma más corta, más suelta, más de andar por casa. Aquí te damos versiones que escucharás en cafés, en llamadas, entre amigos. Frases que suenan como si las hubieras pensado tú, sin esfuerzo. Variación 1. En vez de me siento estancada, puedes decir no salgo del mismo lugar. Suena más visual, más cotidiano. Es como decir sigo en el punto de partida. Por ejemplo, en el trabajo no salgo del mismo lugar, hago lo mismo todos los días. Otra opción. Estoy en pausa
como una película. No se detuvo, pero tampoco avanza. La verdad, con mi español estoy en pausa. No mejoro ni retrocedo. Y si quieres sonar más expresivo, estoy dando vueltas. Estoy dando vueltas, repitiendo lo mismo y no llego a ningún lado. Todas estas expresiones transmiten lo mismo, que estancado, pero con más sabor coloquial. Variación 2. En vez de, si haces siempre lo mismo, ¿cómo esperas hablar mejor? Una forma más directa y común es, y si no cambias nada, ¿qué esperas que cambie? ¿Más corta? Más contundente. También puedes decir, no vas a llegar a otro lado haciendo lo mismo. Con un tono casi de refrán. O, con un toque de ironía, sigue así a ver si de golpe entendés todo. Suena más bromista, pero también crítica. O, si quieres suavizarlo, a lo mejor es hora de probar otra cosa. Menos confrontacional, pero igual de clara. Todas estas frases abren la puerta a un cambio sin sonar como un sermón. Variación 3. En vez de me propongo intentarlo, En la calle la gente dice, voy a darle una chance. como si le dieras una oportunidad al método, a la idea. Por ejemplo, voy a darle una chance a ese podcast que me recomendaste. O lo voy a encarar. Muy común en Argentina y otros países. Lo voy a encarar de otra forma. O simplemente, voy a ponerme las pilas. Cuando necesitas motivarte, cuando llevas tiempo flojeando. Con el español ya es hora de que me ponga las pilas. Y si quieres sonar decidido pero relajado, ahora sí me toca. Como diciendo, ya no puedo seguir postergándolo. Variación 4. En vez de, ¿vas a ver las cosas de otra manera? Una versión más natural es, vas a entenderlo distinto. Más simple, más directa. O, te va a cambiar la perspectiva. Un poco más larga, pero muy usada. Y si quieres sonar más cercano, después no vas a verlo igual. Por ejemplo, cuando empieces a hablar, después no vas a ver el español igual. O, con un tono más esperanzador, en un tiempo esto te va a parecer otra cosa. Implica que con el tiempo la situación cambiará de sentido. Todas estas frases te ayudan a sonar como alguien que ha vivido, que ha aprendido. Entonces, recapitulemos. No se trata de reemplazar las frases originales, Se trata de tener opciones. porque en un momento dices, me propongo intentarlo, y en otro, simplemente, voy a darle una chance. Ambas son correctas, ambas son naturales. Lo importante es que tengas un repertorio, no solo una sola forma de decir las cosas. Y ahora que ya tienes más herramientas, Ahora es hora de volver al diálogo. vamos a escucharlo de nuevo. Esta vez, fíjate en todas las frases que acabamos de ver. Escucha con oídos nuevos. Prepárate para la segunda escucha. Segunda escucha del diálogo. Ahora vamos a escuchar el diálogo por segunda vez. Ya conoces el contexto, ya viste el vocabulario, ya analizamos las frases clave. Esta vez no necesitas entender cada palabra. Enfócate en lo que sí reconoces. Busca las frases que trabajamos. Me siento estancada. Si haces siempre lo mismo, me propongo intentarlo. Vas a ver las cosas de otra manera. Y también escucha las variantes más naturales que acabamos de aprender. No salgo del mismo lugar. Voy a darle una chance. Te va a cambiar la perspectiva. A veces las reconocerás en el tono, en la intención, aunque no estén exactamente iguales. Esta segunda escucha es tu entrenamiento de comprensión auditiva. No la pases por alto. Es aquí donde tu cerebro empieza a acostumbrarse al ritmo real del español. Así que relájate. Cierra los ojos si puedes y deja que el diálogo fluya. Hola Javi, llegué. Perdón si me notas raro hoy. Ana, no digas boludeces. Siempre sos bienvenida. Pero, ¿todo bien? Te veo pensativa. Sí, la verdad, no sé. Me siento un poco estancada. ¿Estancada? ¿En qué sentido? En todo, la verdad. En el trabajo, en mi rutina, hasta con el español. Espera, ¿el español? Si ya hablas bastante bien. Sí, pero no mejoro. Estudio igual que hace 6 meses y no veo progreso. Ahí está el problema. ¿Qué problema? Si haces siempre lo mismo, ¿cómo esperas hablar mejor? No sé, supongo que pensaba que con el tiempo iba a llegar solo. No, Ana. Si querés hablar mejor, tenés que cambiar tu forma de practicar. ¿Y qué propones? Por ejemplo, en vez de solo leer y escuchar, ¿por qué no empezás a hablar más? Hablar me da miedo. Claro, al principio da miedo, pero si no lo haces, nunca vas a superarlo.
Tienes razón. Me propongo intentarlo. Eso es. Y no necesitas hablar con nativos todo el tiempo. Habla contigo misma, graba audios, repetir frases de podcasts. Sí, eso suena más real. Y cuando cambies tu enfoque, vas a ver las cosas de otra manera. Ojalá. Vas a ver. A veces con un pequeño cambio, todo empieza a dar resultado. ¿Viste cómo suena diferente esta vez? Seguro ahora captaste frases que antes pasaron desapercibidas. Ese es el poder de la repetición. No se trata de entender el 100%. Se trata de entender un poco más que la vez anterior. Y con cada escucha, tu oído se entrena. Tu cerebro empieza a predecir palabras, a reconocer estructuras, a sentir el ritmo. Así es como se aprende un idioma. No de golpe, sino poco a poco. Y ahora, para cerrar con algo personal, Voy a contarte una historia real. una experiencia que tuvo Lucía y que quizás a ti también te suene familiar. Esta historia es real. No la inventé para sonar inspiradora. Pasó. Y fue un punto de quiebre en mi forma de aprender idiomas. Hace unos años, yo también me sentía estancada. No con el español, con el inglés. Sí, aunque ahora hable 2 idiomas con fluidez, no siempre fue así. Estudié inglés durante 11 años en el colegio. 11 años. Y al terminar, no podía sostener una conversación de 5 minutos. No entendía ni la mitad de una película sin subtítulos. Y cuando alguien me hablaba rápido, mi cerebro se bloqueaba. Pero seguí el mismo método. Clases tradicionales, gramática, exámenes. Leía textos aburridos sobre temas que no me interesaban. Memoricé reglas que nunca usé en la vida real. Y un día, en un viaje a Nueva York, pasó lo inevitable. Quería pedir un café. Solo eso. Un café con leche. Y no pude. Me quedé paralizada frente al mostrador. La persona me habló. Yo sonreí, asentí y al final señalé con el dedo. Volví a mi hotel avergonzada. No por no saber, sino por haber invertido tanto tiempo y no tener resultados. Fue ahí cuando decidí, si quiero hablar, tengo que cambiar todo. Así que dejé los libros por un tiempo, empecé a escuchar podcasts en inglés mientras caminaba. Vi series sin subtítulos, luego con subtítulos en inglés, después sin ellos. Grabé audios de mí misma hablando, aunque sonaba raro. Hablaba sola. Sí, en serio. Caminando, en la ducha, en el bus. Y en 6 meses entendía películas. Podía pedir un café sin señalar. Y lo más importante, ya no tenía miedo. Porque entendí algo clave. No se aprende un idioma repitiendo listas. Se aprende exponiéndote, arriesgando, fallando, intentando otra vez. Y cuando cambié mi enfoque, empecé a ver las cosas de otra manera. No era un problema de inteligencia, era un problema de método. Y si tú hoy te sientes como yo me sentía, como Ana en la cafetería, con ganas de avanzar, pero sin saber cómo, esta historia es para ti. Porque el cambio no empieza cuando hablas perfecto. Empieza cuando decides hacer algo diferente. Y a veces, ese algo diferente es simplemente escuchar un podcast, repetir una frase, intentarlo aunque te dé miedo. Yo lo hice. Tú también puedes. ¿Viste cómo suena diferente esta vez? Seguro ahora captaste frases que antes pasaron desapercibidas. Ese es el poder de la repetición. No se trata de entender el 100%. Se trata de entender un poco más que la vez anterior. Y con cada escucha, tu oído se entrena. Tu cerebro empieza a predecir palabras, a reconocer estructuras, a sentir el ritmo. Así es como se aprende un idioma. No de golpe, sino poco a poco. Y ahora, para cerrar con algo personal, Voy a contarte una historia real. una experiencia que tuvo Lucía y que quizás a ti también te suene familiar. Si esta historia te resonó,
Si te sentiste identificado con Ana, conmigo, con esa sensación de estar estancado. Entonces, este es el momento. No mañana, no cuando tenga más tiempo. Ahora. Toma una decisión pequeña pero poderosa. Hoy mismo, después de este podcast, escucha el diálogo otra vez. Esta vez repite en voz alta lo que escuches. No importa si te equivocas. No importa si suena raro. Lo importante es que tu boca se acostumbre a formar esas palabras. Grábate diciendo una de las frases que aprendiste hoy. Me propongo intentarlo. Vas a ver las cosas de otra manera. Escúchate. Ríete si quieres, pero hazlo. Y si te animás, escribime. Sí, escríbenos en los comentarios. Cuéntanos cómo te sientes con tu español. ¿Te sentís estancado? ¿Qué quieres cambiar? Queremos conocerte. Y si tu historia nos inspira, quizás la compartimos en un próximo episodio. También puedes dejarnos una reseña en tu plataforma de podcasts. Cada reseña nos ayuda a llegar a más personas como tú, Personas que no quieren aprender español de memoria. sino de verdad. Bien, es hora de despedirnos, Gracias por escuchar El Eco del Español. por acompañarnos en este viaje, Por no rendirte. por seguir intentando. Hasta la próxima. Cuídate. Y sigue practicando. Nos vemos en el próximo episodio.